Pues muy buenas tardes a todos. Soy Tania Arreola y quiero darles la bienvenida a la quinta conferencia del Nearshoring, donde abordaremos el tema de desafíos y oportunidades de la sustitución de importaciones chinas en México, en colaboración con la Universidad de Anáhuac. Enseguida les presento a Luis Arturo Flores Sánchez, director de estrategia de Santander Asset Management desde el 2011, unidad especializada en inversiones. Previamente, fue subdirector de análisis económico en ICSE Grupo Financiero, asesor del cuerpo diplomático en la Embajada Británica en México y analista de deuda en Pemex. Luis es economista con mención honorífica por el TEC de Monterrey y cuenta con la maestría en Economía Financiera por la Universidad de Essex, donde fue becario del gobierno británico. Cuenta con la certificación ESG del CFA Institute. Luis fue profesor de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey durante 8 años. Además, cuenta con diversas publicaciones y colaboraciones en prensa especializada. Adelante, Luis. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, precisamente siguiendo con este programa que han tenido respecto al caso del nearshoring. Voy a tomarme unos cuantos minutos, unos 15 minutos, para luego escuchar la exposición de la maestra Delia Paredes. Y bueno, en esta ocasión lo que me gustaría sobre todo hacer mención son sobre algunos temas que me parecen relevantes compartir con ustedes en materia de esto que estamos viendo en nearshoring y pues también un poquito en parte de lo que estamos viendo como parte de Santander, ¿no? Así es que, sin más, les comparto la presentación y daría nada más un breve mensaje y un poquito también como a manera de introducción para escuchar las opiniones y la exposición de la maestra Delia, en el sentido de qué es lo que está pasando de este fenómeno de relocalización de empresas hacia México, ¿no? Y un primer planteamiento, un primer tema que me gustaría exponer es qué es lo que realmente está sucediendo en este concepto respecto a lo que se planteaba inicialmente en el 2020, en contraste con lo que estamos viendo de evidencia empírica y en cifras que ya tenemos a la mano en México. Y me refiero sobre todo a que, al menos yo, la primera vez que leí sobre este concepto de nearshoring fue en junio del 2020 en un reporte de la UNCTAD, la Agencia de eh, eh, Inversión y de Comercio de las Naciones Unidas, que precisamente exploraba desde ese entonces, junio del 2020, el quiebre que estaban sufriendo las cadenas productivas alrededor del mundo a causa de la pandemia. Y entonces, desde entonces se replanteaba este concepto de nearshoring, que básicamente era el traslado de fábricas desde China hacia diversas partes del mundo, y desde entonces se mencionaba al sudeste asiático y América Latina como puntos focales que podrían recibir este tipo de inversión, ¿no? Y por lo tanto, un tema relevante desde entonces era monitorear y ver que las cifras de inversión extranjera directa empezaran a sustentar un poco esta hipótesis. Es claro que en un análisis contrafactual es difícil a veces separar el efecto de la relocalización por sí sola, en virtud de que también tuvimos un evento de recuperación económica acelerada en el mundo, ¿no? Y evidentemente esto también implicó fuertes flujos de inversión hacia la región. Dicho eso, las cifras que tenemos al día de hoy en México, pues la verdad me parecen un tanto decepcionantes en materia de inversión extranjera directa, más no así en el caso de comercio internacional, en donde pues México se ha convertido en líder de proveeduría hacia Estados Unidos, e inclusive también llama la atención lo que estamos viendo en términos de inversión doméstica, ¿no? De inversión fija bruta, en donde si bien hay un efecto a colación de los proyectos de infraestructura que lidera el gobierno federal, también es cierto que lo que vemos ahí es una aceleración muy importante del componente del sector privado, que por cierto es la gran mayoría de este fenómeno de inversión doméstica. Así que finalmente, también me gustaría mencionar que a la par vemos otros fenómenos que académicamente no han sido muy estudiados, pero que tienen que ver con esta necesidad o con esta preferencia, particularmente los americanos, de viajar de turismo, pero a lugares cercanos, a lugares no tan remotos, y el fenómeno de nómadas digitales que aparece en varias ciudades de la República Mexicana, en donde pues hay evidencia de que también está siendo un tema bastante interesante, ¿no? Al final creo yo que sí vamos a ver esa inversión extranjera directa fluir, pero podría ser que entonces al final el fenómeno que empezó como exclusivamente tocando el tema de relocalización de empresas acabe siendo mucho más amplio,
tocando temas no solamente de inversión extranjera, sino de inversión local y por supuesto el caso del comercio, ¿no? Y finalmente también un tema que me gustaría plantear de cara a lo que vamos a escuchar en la conferencia es respecto a los retos que vienen por delante, ¿no? Porque si bien es cierto que hay una serie de retos en materia de políticas públicas y seguramente muchos habrán escuchado sobre los retos que enfrenta México a nivel nacional y local para atraer mayor inversión extranjera y aprovechar mucho mejor esta oportunidad, también es cierto que para el 2026 tenemos una revisión del TMEC, ¿no? El acuerdo comercial, que no es optativo, sino que de acuerdo a cómo quedó enunciado el acuerdo comercial más reciente, el entonces presidente Trump logró incluir esta cláusula que no acabó siendo tan fatal como se planteaba en un momento de terminar el tratado de libre comercio al 10º año, sino más bien es un planteamiento de cara al 2026 de revisarlo de forma un tanto expedita porque no se plantea abrirlo en negociación en cuanto a parlamentos o congresos, sino simplemente entre los gobiernos, pero eso no necesariamente implica un proceso sencillo, ¿no? Por el contrario, podríamos tener ahí diferentes opiniones y diferentes iniciativas sobre qué hacer en materias tan diversas como la trazabilidad de inversiones de China, el tema energético, el tema laboral y de autos, ¿no? Por cierto que además en esa revisión se puede aprovechar para extender la duración de este Tratado de Libre Comercio durante más tiempo y tratar de hacerlo lo más largo posible para darle mayor certidumbre a los inversionistas, ¿no? Y finalmente, también quisiera plantear que en esto, y probablemente desde ya, pero de cara a esta revisión que tenemos del 2026, pues creo que todos tenemos claro que la relación México-Estados Unidos, la relación bilateral, es bastante compleja, ¿no? Y que hoy por hoy hablar solamente de comercio e inversión vis a vis con Estados Unidos, pues la realidad es que en la práctica se han venido dando una serie de empalmes de temas en donde ya no se habla solamente de comercio e inversión por sí solo, sino que además hay una serie de temas que parecen estar traslapados, ¿no? Migración y narcotráfico son dos ejemplos que se está hablando mucho en las campañas electorales de Estados Unidos y en donde probablemente puedan incurrir en ciertos efectos o en ciertas implicaciones hacia los temas netamente comerciales y de inversión. Diferenciar y aislar este tipo de eventos y de temas será un reto importante para la administración que está por entrar y que sin duda alguna podría también tener implicaciones serias de cara a cómo podemos aprovechar el fenómeno de relocalización. Cierro esta parte haciendo un llamado sobre el caso de Santander y lo que estamos haciendo, en donde nuestra propia organización está evolucionando, en gran parte para darle mayor sentido y tratar de que nuestros clientes se sientan mucho más a gusto en los servicios que les ofrecemos respecto a aprovechar este tipo de oportunidades, ¿no? Y en efecto, desde hace algunos meses, Grupo Santander ha lanzado este día de One Santander, 5 unidades de negocio que están compenetradas y que estamos haciendo un esfuerzo importante a nivel global, particularmente en Europa y en América Latina, donde tenemos una mayor presencia y donde precisamente lo que estamos viendo es pues un flujo muy importante de interés de parte de muchas empresas para aprovechar esta situación, ¿no? En lo particular, mi trabajo día a día, he constatado que y he participado en diversos foros en donde estoy viendo que inversionistas y empresarios, particularmente de Reino Unido, de España, de Portugal, en menor medida de Italia, de Francia, están muy activos explorando oportunidades en México y evidentemente están demandando mucha información, ¿no? Y a través de este modelo en donde toda la parte de comercio, de comercio internacional queda englobada por los servicios que damos tanto en pagos, tanto en la parte de banca de inversión, en la parte de banca de consumo, por supuesto todo lo que tiene que ver con el retail. Muchas empresas que están asentando en México necesitan servicios bancarios y yo en particular participo día a día con la parte de lo que se le llama Wealth Management and Insurance, ¿no? En donde tenemos una serie de estrategias en donde para los individuos, las personas físicas en particular, hay ya una serie de estrategias para tratar de aprovechar este fenómeno de nearshoring. Una pregunta recurrente que tenemos de clientes, por ejemplo, de banca privada, es cómo pueden aprovechar ellos este fenómeno de nearshoring si al final de cuentas ellos no tienen negocios de exportaciones o importaciones, no están metidos en temas inmobiliarios o en temas de inversión
y cómo pueden ellos sacar provecho de este fenómeno a través de sus inversiones o de sus portafolios que manejan. Y ahí tenemos, la verdad es que un montón de oferta ya muy sólida y que está, pues, creo yo que empezando a darles esos beneficios, ¿no? Así es que serían yo los temas que plantearía de inicio y bueno, por supuesto que muy interesado y muy pendiente de lo que nos vaya a comentar la maestra Delia Paredes, a quien pues sin más dejaría yo eh, que nos expusiera su visión, ¿no? Y su plática que seguramente será muy interesante. Muchas gracias, Luis, y para mí es un honor presentar a Delia Paredes. Por casi ya más de 18 años, Delia Paredes ha estado apoyando la toma de decisiones informada de inversionistas internacionales, líderes empresariales y gestores activos, gracias a su experiencia en el análisis económico. Actualmente es socia en Transeconomics, una boutique de inversión especializada en la gestión de activos alternativos y asesoría patrimonial. También desarrolla una labor docente en la Universidad de Anáhuac y en el TEC de Monterrey, con una impresionante trayectoria de 11 años en Banorte, donde lideró diversos equipos analíticos, y como economista senior para México en Santander. Delia aporta una amplia experiencia en el análisis de las principales economías del mundo. Su trayectoria profesional se extiende al sector público, donde ocupó roles clave como gerente de financiamientos y tesorería en Pemex y subdirectora de proyectos de inversión financiada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más allá de estos roles, Delia es una destacada escritora en la prensa financiera, una columnista, una comentarista buscada en programas especializados de radio y televisión, así como conferencista especializada en foros tanto nacionales como internacionales. Como miembro del Comité de Estudios Económicos en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Delia contribuye de manera destacada en la formación de discursos económicos con una licenciatura en Economía en la Universidad de Anáhuac, 2 maestrías, una en Economía y Negocios en la Universidad de Anáhuac y otra en Economía de Mercados Globales de la prestigiosa London School of Economics. Delia combina hábilmente sus conocimientos académicos, amplia experiencia profesional y compromiso con la discusión del conocimiento, convirtiéndola en un referente en el mundo de la economía. Muchas gracias, Delia, y bienvenida. Muchas gracias a todos, un gusto estar aquí. Les voy a compartir yo también mi pantalla. Listo, ahí estamos. Pues como les decía, un gusto estar aquí con ustedes platicando de este tema que, bueno, según yo oí en el radio esta mañana es el Día de los Animales, pero yo creo que hoy es el día del nearshoring porque durante todo el día me han estado llegando papers, libros, estudios que se han mandado a hacer sobre cuál es el fenómeno este del nearshoring sobre la economía mexicana, ¿no? Entonces, un poco, creo que esta conferencia culmina todo este día en el que han estado llegando estos estudios que concurren en el hecho de que México está en un lugar privilegiado para recibir esta inversión. No obstante, pues también tiene bastantes desafíos. Lo que voy a hacer es hablar un poco sobre el contexto en el que estamos actualmente, el contexto global en términos de comercio, para luego pasar a hablar un poco de lo que es México. Espérenme nada más, esto sí pasa. Pues nos encontramos en un contexto en el que parece que esta segunda ola de globalización que ha experimentado el mundo, parece que se ha terminado. Si ven esta gráfica, pues les muestra desde el siglo XIX cómo hubo una ola de globalización, ¿no? A partir de alrededor de 1860 y que culmina con las guerras mundiales en el siglo XX y vemos un como retraso en esto. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, pues vemos este fenómeno de hiperglobalización que digamos que culmina
con la crisis financiera de 2008 y que no hemos podido recuperar. A partir de ahí, si ven esta línea roja, es, digamos, la tendencia que hubiera tenido que seguir si hubiera crecido al promedio que venía creciendo el valor de las exportaciones como porcentaje del PIB global a partir de 1950, y más o menos aquí hice el cálculo hasta el 2000. Vean cómo si la pendiente, digamos, de esta curva parece que se está terminando, ¿no? Y hay muchos autores, ¿no?, que están hablando de un proceso de desglobalización. Y aquí es pues donde empieza a haber diferentes opiniones, porque más que de globalización, de que vayamos a querer menos globalización, probablemente lo que estamos viendo es lo que algunos autores en inglés llaman globalization, o sea, más bien se está desacelerando porque lo que estamos viendo es como que las exportaciones globales como porcentaje del PIB en manufacturas, pues básicamente se han estancado alrededor de entre 14 y 16% del PIB global, y lo que estamos viendo es una ligera tendencia positiva de lo que es las exportaciones de servicios, ¿no? Todo este avance tecnológico, inteligencia artificial y demás, pues está haciendo mucho más fácil el comercio en servicios. Entonces, pues en ese contexto estamos. Ha cambiado totalmente el mindset, ¿no? El pensamiento que había en torno a esta globalización. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo primero que empezaron a ver es que Francia y Alemania pues se habían destruido en menos de 100 años 2 veces, y entonces los líderes lo que estaban buscando era, bueno, ¿cómo le hacemos para que no se vuelvan a pelear, ¿no? Y una de las respuestas fue, vamos a tratar de que se integren económicamente, y así, pues, teniendo intereses comunes, puede ser que no vuelvan a organizar esta guerra literal, este desastre mundial, ¿no? Y entonces en ese espíritu se crean un montón una arquitectura institucional que tenía en el espíritu de la cooperación, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que empezó como el GATT, o sea, la Unión Europea, e inclusive el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Tenemos también un periodo de mucha innovación tecnológica, el tema de los containers, de cómo compartimentalizar los envíos, la telefonía satelital, el internet, pues es todo en este periodo es lo que hemos visto que se ha ido introduciendo, y también cambios geopolíticos institucionales bastante importantes, entre otros la apertura de China, ¿no? Antes del 2001, China era una economía cerrada. A partir de esto decide abrirse al mundo, y eso cambia radicalmente la configuración de producción que habíamos estado viendo. Lo mismo pasó con la caída del muro de Berlín y el impacto que tuvo eso sobre la manufactura en Europa. En fin, es un periodo de la historia muy largo, pero que en el espíritu era la integración, ¿no? Se crean además las cadenas globales de valor. No estamos hablando de que el producto solamente se produce de principio a fin en un lugar, sino que es muy probable que varias partes se vayan produciendo en distintos lugares, e inclusive pueden dar varias veces la vuelta al mundo, ¿no? De que en cada lugar se le va poniendo una parte adicional. ¿Qué pasa ahora? Pues estamos en un contexto bastante diferente, en el que el espíritu ya no está en la cooperación, en la integración, sino que las restricciones políticas cada vez son más evidentes, y que los países están tratando de mirar hacia adentro en lugar hacia afuera, ¿no? Y ejemplo de esto, pues el Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y toda la política de regresar toda la producción a Estados Unidos. Y esto, pues, evidentemente lo inició Trump, pero digamos que la administración Biden no se echó para atrás ni tantito de todos los aranceles que habían puesto con China. A lo mejor fue menos confrontacional, pero esta guerra comercial continúa, ¿no? Si bien con un tono un poco más pasivo, pero
lo seguimos viendo. Luego también hay una deglobalización, podemos llamarlo así, no me gusta la palabra, pero no sé cuál sería la palabra en español, del deglobalization, que es a raíz de la crisis financiera, pues también estamos viendo un poco la fragmentación, una mayor regulación del capital, que eso pues eventualmente podría llevar también a este proceso de hacer un poquito más difícil la globalización, aunque pues es muy difícil de echar para atrás, ¿no? Y prueba de ello es esta parte de Santander y cómo lleva este negocio a nivel global y provee de capital a varios proyectos en varios países. Pero lo que también estamos viendo son reacciones negativas ante el neoliberalismo, estas políticas que son pro el libre comercio, pro una intervención menos invasiva del Estado, un mayor liberalismo económico, mayor capacidad de tener instituciones y pesos y contrapesos. Y por supuesto, algo que aceleró quizás todo este cambio que estábamos empezando a ver tras la crisis de 2008, pues son otros riesgos geopolíticos, entre otras cosas la pandemia de COVID-19, ¿no? Que eso, digamos, aceleró todo este tema de nearshoring, porque pues las empresas tienen que hacer las empresas globales tienen que tomar diferentes decisiones de dónde poner su producción, ¿no? La decisión corporativa puede ser de producirlo adentro de la empresa, lo que llaman insource, y esto puede hacerlo en el mismo país con divisiones domésticas y filiales. Luego está el nearshoring, que es el nearshoring y el offshoring, digamos, es exactamente lo mismo. La diferencia es que nearshoring lo que se busca son países cercanos. Y ojo, porque mucho de lo que está, la retórica que se oye en Estados Unidos, más que nearshoring, es friendshoring. Es con amigos, con países que sean confiables, ¿no? Porque vean lo que le pasó a Alemania con Rusia y la producción de gas, ¿no? Ahora con la guerra de Ucrania. Luego puedes tener un tema híbrido, que son todas las sociedades y hacer una cadena de valor mediante asociaciones dentro del mismo país. Otra vez, puedes hacer asociaciones regionales, ¿no? Ya ven que inclusive el espíritu del TEMEC es que el contenido nacional sea de Norteamérica, o sea, entre los 3 países. Y offshore, pues yo internacionales, ¿no? En distintos puntos, no importa si están cerca o lejos. Y luego el outsourcing, que es comprar, ¿no? Yo decido no esa pieza o esta parte de mi cadena productiva, yo no la voy a hacer, sino que voy a contratar a alguien que me lo haga, ¿no? Y ahí puedo buscar proveedores locales, proveedores de países cercanos, que eso, por ejemplo, el caso de México, y un poco podría explicar lo que comentaba Luis antes, de que realmente el nearshoring en México no lo estamos viendo tanto en la inversión extranjera directa, sino en los datos de inversión fija bruta. Y esto es pues porque muchos proveedores en México pues se están preparando para esta competencia que les va a venir. Y bueno, les digo, es lo mismo nearshoring que offshoring, nada más tiene que ver con la distancia que hay entre. Y bueno, también decir que este fenómeno de la relocalización de las cadenas de valor, pues es un tema orgánico, ¿no? Que se está moviendo todo el tiempo. Aquí y ya hemos empezado a ver pues cierta relocalización, ¿no? Aquí les tengo 5 básicamente puntos en el tiempo. El primero es antes de que China se una a la OMC, este es el 2000. Fíjense que China se unió a la OMC en diciembre del 2001. Y vean, los principales proveedores de Estados Unidos, estas son el porcentaje sobre las importaciones a Estados Unidos. Estaba Canadá, Japón, México, en cuarto lugar China y Alemania, ¿no? Esos eran los 5 primeros. Aquí les puse la lista de los 10. Vean cómo los 5 primeros años o los 4 primeros años después de que entra China a la OMC, China ya se volvió el segundo proveedor con 15% de participación, pasando a México, que ahora se queda con un 10%.
¿sí? Y bueno, y también y pasando a Japón, que era el segundo proveedor. De aquí, el siguiente punto es antes de la guerra comercial con Estados Unidos o antes de que Trump tome las medidas de arancelarias. Y ahí vemos cómo ya para 2016, o sea, 10 años después, 15 años después de que China había entrado a la OMC, China ya era el principal proveedor de Estados Unidos con 21.5% de las importaciones. Y ese era uno de los argumentos que tenía básicamente Trump, ¿no? Bueno, podemos ponernos a pensar de que él cree que esto es una cosa muy injusta, ¿no? Y demás, y podemos argumentar por qué no, por qué sí, pero bueno, este era el caso. México ya también era el segundo proveedor, dejando en tercer lugar a Canadá, y en cuarto lugar, bueno, Japón se quedó ahí más o menos en el cuarto lugar. Si ven del 5 al 10, pues más o menos fueron cambiando, pero se quedan más o menos igual. Y luego viene antes de la pandemia, un poco 5 años o 4 años después de que empezaran los aranceles, China sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos, 18.4, ya bajó su participación, vean, de 21.5 ya la habían bajado. Esto es muchísimo dinero, ¿no? O sea, bajar casi 4 puntos del PIB, del market share, pues es muchísimo. Y México, pues se mantiene ahí, es más, sube su participación 14% de las importaciones. Y ya después del COVID, después de toda esta aceleración que hubo del nearshoring, ahora pues para 2023 ya nos hemos vuelto el principal proveedor de Estados Unidos con 15.1% de participación en el total de las importaciones, seguido de China 14%, Canadá en tercer lugar y Alemania y Japón cuarto y quinto lugar respectivamente, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay este fenómeno de relocalización, pero también, si ven aquí, Corea del Sur también ha subido su participación, tenía ya básicamente un poquito por arriba de los niveles que tenía antes de que China entrara a la OMC. Taiwán tenía una participación de 3.4% en 2000, lo vemos ahora en 2.8%, eso se quedó un poquito menos, pero vean, aquí el mensaje también es que no estamos solos, ¿no? También hay otros países que están compitiendo por por tener esta relocalización y esta inversión. ¿Qué ofrece? ¿En dónde está México en esta coyuntura? Pues nada más, rápido un repaso, ¿no? De qué ofrece México. Pues México es el país, el 10º país en términos de población, además con una población joven, en términos demográficos todavía favorables, digo cada vez menos, pero todavía bastante favorables. Un área de 1.9 millones de kilómetros cuadrados con una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. También somos el país número 13 en cuestión de tamaño de territorio. El primero es Rusia, bueno, está China, Estados Unidos, en fin. El Producto Interno Bruto, somos la economía número 12 también del mundo. Ahí andamos en la tabla entre 10, 12, 13. 31.8 billones de pesos el año pasado. La inversión extranjera directa ha promediado en los últimos años 27,000 millones de dólares al año desde 2019. El año pasado fue 36,000 millones de dólares. Un poco esto nos empieza a evidenciar que sí hay un tema, un fenómeno del nearshoring. Los acuerdos de libre comercio, sobre todo, eso es un gran activo que tenemos, son 12 acuerdos que nos da acceso a alrededor de 46 países y contamos con 569,000 empresas manufactureras según datos del INEGI. Además, somos un país que estamos conectados con el mundo, tenemos 35 puertos nacionales e internacionales, 45,000 kilómetros de carreteras mantenidas a nivel federal y otras muchas operadas a nivel estatal. Esto no quiere decir que no se necesite mucho más, ¿no? Pero quiere decir que estamos
bastante bien conectados, 50 aeropuertos con operaciones de carga y 59 pasajeros y cargo. Todo lo que ha pasado con la política aeroportuaria durante estos últimos años, pues parece que estamos yendo en la dirección contraria. Eso es algo que habría que poner el foco. Y hay 48 cruces fronterizos a lo largo de la frontera, ¿no? Y entonces están, digo, la evidencia anecdótica es, el otro día estuve en un grupo de Phoenix, que venían de Phoenix, y eran todos los temas de chips. Inclusive había algunos empresarios que tenían operaciones en Taiwán, pero que estaban pensando en traerla a México porque hay un corredor ahí entre Sonora y Tucson. Me parece que pues es bastante eficiente pasar. Entonces somos un país que estamos, a pesar de las limitaciones que hay de infraestructura, que son bastantes, pues de todas formas estamos bastante bien conectados. No obstante, pues sí hay algunos desafíos, ¿no?, que tenemos que pasar. En los rankings de competitividad, la verdad es que no nos va tan bien, estamos más bien a media tabla. Aquí les voy a mostrar algunos que el Peterson Institute publicó hace relativamente poco y que compara cómo se ve México en términos de atractivo para la inversión extranjera directa versus sus socios comerciales y versus también pues sus posibles competidores en Asia, ¿no? Y aquí, si ven, pues obviamente con sus competidores, con sus socios comerciales, se ve bastante mal, sobre todo en términos de innovación. El índice de libertad económica se mide en 362 países. La regulación de negocios también, pues estamos compitiendo contra Canadá, que es el tercer lugar en la facilidad de iniciar un negocio. En términos de mercados de crédito, laborales y regulaciones, pues también Estados Unidos y Canadá quinto y sexto lugar. Pero si ven, pues no nos comparamos tan mal cuando estamos hablando de Tailandia o de Vietnam y China, ¿no? En varios de los aspectos, la verdad es que México se compara favorablemente. En términos de infraestructura, pasa básicamente lo mismo que acabo de comentar, pero sin embargo, en términos de libertad de comercio y de la escala y el tamaño del mercado, la verdad es que nos comparamos muy favorablemente, ¿no? Vean, Estados Unidos es el lugar número 62 en libertad del comercio y México pues le sigue ahí 5 puestos detrás, 67. Obviamente en términos de competencia y tamaño de mercado, Estados Unidos es el número 1, China es el número 3, pero estamos nosotros, pues le seguimos a Canadá 13 y 14 por encima de todos los posibles competidores que pudiera tener en Asia. Donde ya no nos empezamos a comparar también es en el tema del Estado de Derecho, ¿no? En términos del sistema legal, derechos de propiedad y sobre todo en percepción de corrupción. Este índice de percepción de corrupción es entre 180 países y estamos en el número 124. Claro, inclusive por debajo de Tailandia y Vietnam, ¿no? Aunque, pues vean, Estados Unidos está en un 25 y el Canadá en el 11º lugar. Entonces, aquí este es el punto álgido de el desafío que tiene México, este tema de darle la vuelta al Estado de Derecho. Porque en general, pues es una economía relativamente estable, con relativamente fundamentales sólidos, que ha podido pasar pues, 2 de las crisis más profundas que ha tenido el mundo, ¿no? La crisis de 2008 y la crisis de la pandemia. Y pues lo que muestra la economía mexicana es una resiliencia importante, con un crecimiento moderado. Esperamos pues sí una ligera desaceleración este año hacia el 2.4% después de un 3.2% el año pasado y un 0.8% en 2025, pero todo esto es parte del ciclo económico político por el que está pasando México. Como saben, tenemos unas elecciones
este año y eso le sigue dando un poquito de impulso a la economía y normalmente cuando después de una elección tenemos una desaceleración. O sea, no es que haya nada ahí realmente que nos esté preocupando, sino que simplemente es un tema del ciclo, ¿no? Y lo que nos llama la atención fue el crecimiento del año pasado. A principio del año pasado, todos los analistas estábamos pues en la competencia de ver quién acertaba cuándo iba a ser la recesión, ¿no? Y resultó que el crecimiento fue mucho más fuerte de lo que nos esperábamos, ¿no? A principios del año se estaban previendo tasas de 1.5% y terminamos creciendo 3.2%. Y aquí es importante destacar qué fue el motor de crecimiento. La tabla muestra exactamente lo mismo de la gráfica, por si hay algún problema en seguirla. El tamaño del círculo lo que me da es el tamaño que tiene en el PIB, entonces servicios, que pesa casi 60% en el PIB, por eso el círculo es mucho más grande, creció 3.1%, con lo que agregó del 3.2% que vimos de crecimiento, 1.8% es por servicios. Y lo que llama la atención es construcción. Si ven construcción, es apenas 5.4% del PIB, sin embargo, contribuyó casi en un punto a este 3.2%, ¿no? Contribuyó con 0.8 puntos porcentuales al 3.2%, mucho más que las manufacturas, que son 20% de la economía, ¿no? Y aquí es precisamente en la siguiente gráfica que vamos a ver, y es muy probablemente que se pueda explicar por todo este fenómeno del nearshoring que pues las empresas están preparándose para recibir la inversión. Vean, del lado izquierdo lo que tienen es construcción en términos de, perdón, la inversión fija bruta en términos de construcción, maquinaria y equipo. Vean las tasas, sí. Yo sé que ahora se ve medio fea esta línea que se ve para abajo. Sin embargo, vean, fueron crecimientos de casi 40% a mediados del año pasado. Y ahora estamos con crecimientos, desde luego más bajos, pero son del 10%. Entonces, la inversión sigue creciendo de forma muy importante. Y pues esto de construcción se debe a dos cosas precisamente. Número uno, el gobierno estuvo empujando sus proyectos insignia. Quería terminar Dos Bocas, quería terminar el Tren Maya, quería terminar pues todo lo que había anunciado. Pero también lo que tenemos es un impulso bien importante de la inversión fija en construcción del sector privado, ¿no? Y eso lo pueden ver en el gráfico a la derecha, que otra vez también estamos viendo cómo empieza a desacelerarse, pero vean, aquí estamos hablando de que en enero todavía estamos con crecimientos por arriba del 20% en la inversión, ¿ok? Entonces, como decía Luis, quizá no lo estamos viendo en la inversión extranjera directa, pero sí por lo menos en toda esta preparación que hay previo a que venga la inversión. Ahora, ojo, mucho del nearshoring efectivamente puede ser que no lo estemos viendo en la inversión extranjera directa y es un poco en estos datos económicos porque toda la inversión no ha sido desplegada. Lo que tenemos por lo pronto son anuncios e intenciones de inversiones, ¿no? Entonces, no toda es que la hayan puesto, ¿no? Vean la planta de Tesla, está el anuncio, pero todavía no ha entrado el dinero. De hecho, no se ha registrado ni siquiera en la inversión extranjera directa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque lo que está impulsando es una narrativa bien importante, un optimismo sobre México que al final podría eventualmente tiene el riesgo de no materializarse, ¿no? Entonces, es un poco también es lo que nos está explicando junto con el diferencial de tasas, desde luego, la fortaleza que vemos del tipo de cambio. Sin embargo, no lo estamos viendo en flujos. O sea, sí se ve una desviación importante de la tendencia del peso con respecto al dólar y a otras monedas,
Y esto, cuando pasa normalmente, quiere decir que en ese país está pasando algo, en este caso muy bueno, ¿no? Que todos los inversionistas quieren estar ahí y eso se llama nearshoring. Pero lo que está pasando es que no realmente estamos viendo los flujos en el país, ¿no? Sino que todas estas operaciones probablemente se estén teniendo lugar offshore. Y aquí pues también lo que me gustaría comentar es el peso mexicano, que está súper fuerte, está por abajo de los 17 pesos por dólar. Es posible que veamos pues cierta volatilidad ahora que ya nos estamos acercando al día de la elección, ya casi estamos en el 90 días antes de yo creo que ya estamos básicamente un poco más allá de 90 días de la elección, pero lo que hemos visto en otras elecciones es como pues sí hay un poquito de volatilidad, sobre todo 90 días antes de la elección. Por ahora, si ven el peso mexicano, que es la línea gruesa rosa, pues bastante ha respondido a lo que ha pasado con el tipo de cambio en otras ocasiones. Aquí específicamente les estoy poniendo las elecciones del 2000, del 2006, del 2012 y del 2018. Y vean cómo pues se presiona el peso, básicamente tenemos una depreciación de 7% y luego regresa a partir del día de la elección, una vez que ya conocemos el resultado, regresa a los niveles que tenía 6 meses antes de la elección, ¿no? Inclusive menos, ¿no? Este es el caso del 2012, que es la línea que más baja. Esto fue la elección de Peña Nieto, que viene toda la agenda de reformas estructurales y se genera esto que llamábamos el Momento México, donde la única elección en donde no pasó este fenómeno que se vuelve a apreciar, sino que se quedó en niveles altos, fue en el 2006, pero acuérdense que ahí hubo protestas y tardó la elección en definirse, ¿no? De hecho, era la elección del presidente Calderón y no se le dio el certificado de presidente hasta septiembre, pero después de que ya vimos eso, ya volvimos a ver los niveles que teníamos antes de la elección. Entonces, nada más ahí, pues un poco estar atentos al desempeño del tipo de cambio, que ha obedecido mucho a la narrativa esta del nearshoring. Entonces, yo creo que sí puede ser que de repente esté medio sensible a declaraciones de candidatos y candidatas sobre qué quieren hacer, sobre todo en el sector de la energía. Con respecto a la inflación, pues México también experimentó un fenómeno inflacionario importante en los años pasados, derivado, entre otras cosas, de las disrupciones que hubo a las cadenas productivas durante la pandemia, pero que parece ser empieza a estar bajo control. La inflación estaba en 7.8% en 2022, ya está en 4.7%, por arriba, bueno, terminó 2023 en 4.7%, por arriba todavía del rango objetivo de Banco de México, pero convergiendo hacia esa meta, principalmente por la baja en lo que son los precios de los alimentos y otras mercancías. Sin embargo, si ustedes ven aquí, el sector servicios, pues básicamente no le restó, no le sumó, ¿no? La contribución fue de 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que la tasa de inflación se quedó igual. Y aquí esto es con lo que estamos lidiando actualmente, en el que, pues sí, vemos esta tendencia a la baja de la inflación total, pero la inflación subyacente, que es mercancías y servicios, se mantiene, no hay forma de que baje de ahí, de estar pegadito al 5%, y esto probablemente se deba a presiones por el lado de la demanda. Entonces ahí hay un reto importante para el Banco Central y pues obviamente para todo el entorno de inversión, porque esto implica que las tasas igual se tienen que quedar altas por un rato, aunque lo más probable es que veamos a Banxico en la segunda mitad del año bajando, ¿no? Ahora en marzo bajó la tasa de 11.25 a 11% y dijo que esto no era el inicio de un ciclo monetario a la baja,
sino que era un pequeño ajuste. Y esto es porque básicamente Banco de México ve las condiciones de restricción monetaria en términos reales, ¿no? Con la tasa real, que es la gráfica que tienen a la derecha. La sombra azul que tienen es, digamos, la zona neutral. Quiere decir que si la tasa estuviera en esos niveles, el Banco Central no está estimulando la actividad económica, pero tampoco la está restringiendo. Entonces, y vean la tasa de esto, está, bueno, obviamente esto es aquí con una trayectoria estimada que va hasta diciembre del 24, pero vean, está en niveles de 6%, eso es un nivel de restricción altísimo. Entonces, sí tiene espacio para bajar, pero tiene que estar muy atento porque acuérdense que el principal objetivo de Banxico es la inflación. En términos de riesgos políticos, pues en la encuesta que hace Banxico a los analistas económicos nos pregunta qué factores creen que creemos que está frenando el crecimiento, y ya llevan varios meses en que la gobernanza, ¿no? El gobierno interno es lo que más preocupa a las analistas. Esto incluye temas de seguridad, corrupción, Estado de Derecho, política doméstica. De las condiciones domésticas, pues es cambio estructural, incertidumbre doméstica, etcétera, ¿no? Y ahí tienen condiciones externas en tercer lugar, política monetaria, inflación y finanzas públicas, ¿no? Que este es un tema quizá que ahora no nos preocupa, pero que eventualmente en el siguiente sexenio sí puede ser un tema, por eso lo señalo ahí. Desde luego el riesgo que hay ahora es la elección en términos pues de cómo se vea la composición del Congreso y cómo se vea la presidencia, pues son distintos resultados y distintas reformas constitucionales, ¿no? Puede ser el escenario en el que gana Morena la presidencia y gana también la mayoría constitucional en el Congreso. O sea, esto quiere decir que puede pasar reformas constitucionales y entonces eso pues es un panorama muy diferente al que podríamos estar planteando si estamos en un escenario en el que gana Morena, pero no obtiene mayoría constitucional. Y pues lo mismo pasa, o sea, es exactamente lo mismo si ganara los otros candidatos, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, nada más algo que no tenemos que olvidar es que las decisiones de hoy pues tienen consecuencias para el futuro. Y en este sentido, la conformación de las cadenas de suministro va a ser clave para la productividad hacia adelante. Y no solo eso, o sea, ¿qué es lo que va a traer estas cadenas de valor y qué va a permitir que un país sea más productivo? Pues va a descansar en temas de logística. En eso también las oportunidades en este país son bastante importantes. En la capacitación tenemos que preguntarnos qué tipo de trabajadores vamos a querer, qué tipo de arreglos vamos a hacer, sobre todo en un contexto en el que estamos hablando de la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a hacer mucho de las tareas mucho más fáciles, pero que también va a dejar atrás a muchos trabajadores. La energía eficiente y limpia va a ser clave. Sí es cierto que quieren tener más cerca las cadenas de valor, sí es cierto que tenemos un lugar privilegiado, pero la nueva restricción de comercio en el futuro, en los próximos años, va a venir no quizás en el arancel, ¿no? Per se, sino lo que nos van a preguntar es, bueno, ahí viene tu coche, perfecto, ¿con qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tipo de emisiones hiciste? ¿Qué tipo de electricidad usaste? ¿No? Entonces, ahí hay un punto de inflexión que la política actual no parece estar encaminada precisamente hacia la tendencia que estamos viendo a futuro. Y desde luego, como ya lo comenté, una reforma que está pendiente en el país, no solamente de estos años, sino ya por lo menos los últimos 20 años, es las reformas al Estado de Derecho, ¿sí? Y esto es importante porque algo que me gustaría dejar claro en esta sesión es que el mundo está cambiando, el mundo está evolucionando,
A mí me gusta mucho este gráfico que me encontré en el World Economic Forum de todas las tendencias, ¿no? Que están o subiendo de manera exponencial o bajando de manera exponencial o lineal y que se traducen en qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, vean, de manera exponencial lo que está cayendo son las oficinas, los espacios de oficina, los costos de las tecnologías de la información, obviamente la mortalidad infantil, la pobreza extrema global, luego exponencialmente hacia arriba la inteligencia artificial, la banda ancha, ¿no? Estamos ya en el 5G. Las criptomonedas también van a ser un tema muy interesante en el futuro y eso se va a traducir en un boom en las energías renovables, en el comercio también le va a dar un impulso al comercio internacional. Y que podría ser posible y a la baja, en el que vamos a tener bastante escasez al respecto, el desempleo masivo, los humanos trabajando con inteligencia artificial, ¿no? O sea, ahorita todavía podemos estar trabajando, ayudarnos con eso, pero la idea es que poco a poco se vaya sustituyendo, ¿no? Entonces, pues estamos en un cambio en el que pues el proceso de globalización está entrando en una etapa de desaceleración. La actitud además acerca de la globalización ha cambiado y hay una reconfiguración de las cadenas de valor que va a ser clave para la competitividad hacia adelante. Y México tiene un lugar privilegiado en esta coyuntura porque estamos cerca de Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio, podemos ser la región de Norteamérica. Ya lo estamos viendo reflejado tanto en la narrativa que tiene al tipo de cambio en niveles por debajo de los 17 pesos por dólar, en los datos de inversión fija bruta y también en los datos de crecimiento. No obstante, pues tenemos todavía grandes retos, sobre todo pues relacionados con el Estado de Derecho. Y bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues no sé si hay algunos preguntas. Muchas gracias, Delia, y pues invito también a Luisa que se suba al Q&A y que nos compartan sus preguntas en la cajita de preguntas, por favor. Por aquí ya tengo algunas. Delia, si quieres dejar de compartir tu pantalla para que podamos. Y bueno, pues las voy a ir haciendo. Por acá me preguntan, ¿qué papel juegan las cadenas de suministro globales en la capacidad de México para la sustitución de importaciones chinas? No sé quién la quiera contestar. Si quieres tú, Delia, primero. No, pues, o sea, lo que estamos viendo es, depende, ¿no? También qué tipo de producción, que esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tipo de inversión queremos atraer, sobre todo en términos hacia el futuro, qué tipo de país queremos ser, ¿no? Por lo pronto, pues al parecer hay bastantes, habría que ir viendo. Habría que abrir todo este melón, digamos, de la composición de las importaciones y dónde son los puntos en los que estamos empezando a robarle, digamos, participación del mercado a China, ¿no? Sobre todo en el sector automotriz. Luis, no sé si tú quieras abonar a esta pregunta. Gracias. Sí, a ver si quieres, ahí podría hacer algunos comentarios. Las cadenas productivas están evolucionando y yo creo que venimos de una fase que explicó muy bien Delia en su exposición, cuando China irrumpió la globalización. Y en ese momento, probablemente no lo valoramos en su momento, pero teníamos una fábrica global que era a muy bajo costo, que era exportadora de deflación y que era sumamente eficiente, aunque evidentemente no tomábamos en cuenta en esos momentos cómo se producía, es decir, con qué daño ambiental o con qué daño laboral o los derechos humanos. Y en ese sentido, lo que creo que viene por delante es una reconfiguración en donde
asumiendo que no podemos otra vez volver a ese modelo en donde va a ser a muy bajo costo, porque hoy nos fijamos en derechos laborales, hoy nos fijamos en derechos humanos, hoy nos fijamos en temas ambientales. Creo que el reto es producir con base en esas restricciones, pero al menor costo posible. Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad, porque como se dijo, la integración con Norteamérica es sumamente relevante. Entonces hay que hacerlo de la mejor manera posible, respetando todas las convenciones que actualmente rigen los temas ambientales y laborales, particularmente que son sensibles para Estados Unidos, pero también al menor costo posible. Y yo creo que ese va a ser el reto en términos de cadenas globales, y por supuesto que para muchos de nuestra audiencia que están en temas de pymes, este va a ser el gran diferenciador, ¿no? El cómo hacerlo de la mejor forma posible, al menor costo posible. Los temas de financiamiento, los temas de capital humano, los temas de proveeduría, los temas de organización interna de las propias pymes van a ser críticos en todo este encadenamiento. Muchísimas gracias. Por acá tengo otra pregunta que dice, ¿qué perspectiva tienen acerca del corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec? Pues yo creo que ese es bien importante, ¿no? Es de lo que menos hablamos, de los proyectos que más escondidos ahí están, pero que es de los que más podría ayudar a todo este tema precisamente del nearshoring, porque imagínense que es una alternativa a Panamá, ¿no? Lo siguiente que hay para cruzar al Atlántico del Pacífico o viceversa, pues es Canadá. Entonces esto podría ser bastante importante en términos de desarrollo de esa región. Y estando de acuerdo totalmente con eso, creo que es por mucho, desde el punto de vista económico-comercial, el proyecto de infraestructura de la actual administración que más sentido tiene, además enfatizando y recordando que ya se concretó un decreto mediante el cual hay incentivos fiscales, lo cual todavía puede maximizar el aprovechamiento de este corredor, ¿no? Porque sin duda alguna plantea una gran oportunidad en cuanto a la costa este de Estados Unidos. La costa oeste de Estados Unidos está relativamente bien integrada con la región asiática, evidentemente con la parte de América Latina. La este de Estados Unidos, la que en términos de seguridad nacional para los americanos, es la que tiene más retos, con lo cual esta parte del istmo podría ser clave en cómo surtir a esa parte de Estados Unidos, tomando en cuenta que además se puede aprovechar el corredor para ir agregando valor, contenido de origen nacional, cumplir con las reglas del TEMEC y pues tener una plataforma de exportación por el lado del Golfo, que yo creo que puede ser bastante interesante y como lo dijo Delia, pues sin duda alguna contribuir al desarrollo económico de la región, ¿no? Desde luego. Y por acá nos dejan otra pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos que plantea para las finanzas públicas el escenario que se plantea en los precriterios de política económica? ¿Consideras que pueden afectar el atractivo de México para continuar llegando a las empresas? Bueno, el tema fiscal, como les decía, es un reto para el año que entra y para el crecimiento. O sea, ellos traen un crecimiento de 3% para este año y 2,5% para el que viene, cuando están aumentando el déficit a 5,4% este año y luego lo quieren reducir 2 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Eso implica una desaceleración bien importante de la actividad económica. Si ven, yo tenía ahí un 0,8% de crecimiento. El promedio, el consenso me parece que está en 1,5%. Entonces, ese es uno de los riesgos, ¿no? Que porque acuérdense que el crecimiento lo que determina al final es cuánto PIB y de ese PIB una parte es lo van a recaudar. Entonces, eso implicaría menores ingresos y lo que implicaría es un déficit mayor, lo cual implica pues mayor deuda. Yo ahí nada más comentaría que claramente las métricas y los niveles fiscales son súper importantes, pero destacaría dos cosas. Primero, que hasta la fecha y aún con el escenario que se plantea en este documento de criterios para el siguiente año, la comparativa de México contra emergentes y contra soberanos del mismo rating, la verdad es que es aceptable, digamos que parece bien, ¿no? Ese es en primera instancia. Y un segundo tema también es en qué se aplican los recursos. Por ejemplo, en Estados Unidos
pues el déficit y el tema de finanzas públicas está muy complicado, una deuda muy abultada, un déficit muy abultado. Sin embargo, mucho de eso viene a colación de las legislaciones que se han venido implementando en la administración Biden sobre promover la transición energética, sobre el tema de los chips, los semiconductores, infraestructura limpia, etcétera, etcétera. Con lo cual, si bien es cierto que el tema fiscal plantea un reto, pues la aplicación de los recursos parece muy interesante de cara a cómo prepararnos hacia el futuro. Y creo que eso en México también es crítico, ¿no? Porque, insisto, no somos claramente Estados Unidos y tenemos que tener todavía mucho más cuidado en cuanto a las métricas fiscales, pero la aplicación de los recursos hacia qué lo destinamos puede ser clave de cara a la atracción de inversión extranjera. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo puede afectar la prohibición que propone Estados Unidos de los vehículos ensamblados en plantas mexicanas con insumos chinos? ¿Y de qué manera puede afectar esto a México? Bueno, eso es lo que está amenazando Trump, ¿no? Y es un poco lo que lo que hablábamos antes de qué tanto atractivo tenemos para la sustitución de importaciones. O sea, obviamente también China no se va a quedar con los brazos cruzados. De hecho, lo que hemos visto es mucha inversión china tratando de venir, que es un poco lo que hemos estado haciendo, ¿no? La plataforma desde la cual los países pueden servir al mercado estadounidense, que es el más grande del mundo, pero dentro del TEMEC hay reglas y como decía Luis, si seguimos las reglas que hay, no tiene que haber ningún problema porque hay reglas de contenido nacional y de valor agregado que deberíamos estar poniendo aquí. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que hay que diferenciar entre dos aspectos claves que les interesa a los americanos y que ellos mismos se han venido dando cuenta a través de la guerra comercial. Es cierto que parece unánime entre empresarios y políticos americanos que hay un recelo hacia China. Y ese es un tema importante que nos da una gran oportunidad, porque eso mismo no prevalece hacia el caso de México. Hacia el caso de México hay un poquito más de apertura, sobre todo en el tema comercial, en el tema de proveeduría. Dicho eso, hacia adelante lo que hay que pensar es un poquito cómo piensan ellos los americanos, en cuál es el tema que más les hace complicaciones o más interés les causa. Y el caso clave para ellos es el tema de la seguridad nacional. Ellos son súper sensibles a los componentes o a los insumos chinos que ellos alegan o argumentan que pueden derivar en temas de espionaje o alterar el tema de su seguridad nacional. Con lo cual, componentes que tienen que ver con transistores, semiconductores, que van hacia cámaras, que se van hacia temas fotográficos, hacia temas de tecnología de comunicación, en eso son súper sensibles. Pero cada vez muestran un poco más de mayor apertura porque les conviene, porque también hay un tema de inflación en Estados Unidos, en donde hay ciertos insumos en los que pueden estar mucho más abiertos a que haya ciertos componentes chinos a bajo costo que no amenacen su seguridad nacional. Entonces ahí hay que ser como que muy atinados y muy finos en cómo se va construyendo esta cadena de valor. El concepto clave aquí es trazabilidad de inversiones desde China y desde mi punto de vista, México en la revisión que se tiene que hacer de este TEMEC en el 2026, lo que debería de proponer es ser súper transparente en la cadena de valor, ¿no? Es decir, si voy a usar componentes chinos, te voy a decir exactamente cuáles van a ser, qué certificaciones tienen, exactamente en dónde los voy a usar y cumplir al 100% eso para que no haya problema en la distribución de lo que ensamblemos en México respecto hacia Estados Unidos, ¿no? Y que ellos también puedan advertir que nosotros estamos siendo, ya lo decía Delia, ese socio confiable en el que les estamos alertando, les estamos cuidando ese tipo de proveeduría. Excelente. Por aquí ya me voy con esta última pregunta. ¿Existe riesgo de expropiación de algún sector? Pues siempre, ¿no? O sea, no necesariamente es más alto ahora que en otras ocasiones. Sí, de acuerdo. Yo creo que ese es un tema que siempre está planteado, o sea, legalmente, constitucionalmente, la Constitución lo prevé, y nos sorprendería ver que muchos gobiernos en México que parecían mucho más amigables a la inversión o a los mercados financieros, ejecutaron o utilizaron la herramienta de manera mucho más recurrente de lo que hubiéramos pensado, ¿no? Entonces, es un tema que está sobre la mesa. Sí creo que ahí va a haber un tema de darle certidumbre legal a las inversiones, que es lo que buscan, ¿no? Y en la medida que
existe y subsiste el mecanismo del Tratado de Libre Comercio, para muchos inversionistas ese es el tema crítico, porque más allá de estos diferendos que puede haber o estas controversias puede haber, que pasan todos los días en todos los países de todo el mundo, la clave del asunto es cómo le das cauce legal a esto y cómo lo tratas con el gobierno. Si tienes una herramienta tan poderosa como el TEMEC para hacerlo, eso, mientras que se conserve, estamos del otro lado. Pues muchísimas gracias, Delia, Luis, por tan interesante participación en este tema que es tan relevante en este momento en donde México pues es parte importante de este nearshoring, ¿no? Y de este fenómeno.